Cordial saludo para toda la familia Maná en el mundo. Feliz Navidad. Y feliz Navidad no es otra cosa sino natividad, nacimiento. El nacimiento no de cualquier persona, sino del Salvador del mundo. Soy el pastor Carlos Ríos y este es un especial de Navidad en familia. Unas cortas palabras quiero mencionar a través de este corto servicio en el que quiero que ustedes oren juntos en familia. Navidad no simplemente se puede limitar a hacer fiestas, a comer, a comprar, a ver luces y a dejar que nos distraigamos en una serie de actividades que a veces nos van haciendo perder el sentido de la verdadera Navidad. Si la Navidad es Jesús, pues vale la pena que nos tomemos el tiempo de pensar si estamos viviendo la Navidad en familia que tenemos que vivir. Voy a un texto bíblico del nacimiento de Jesús y yo diría que aquí está el punto clave y crítico de lo que significa la venida de Jesús al mundo. ¿Por qué cuando Jesús nace, los ángeles del cielo dicen: les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén Cristo el Señor? Un Salvador ha nacido. Cuando Jesús fue prometido, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 21, dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Póngame mucha atención a ustedes que están reunidos hoy en familia. Pensemos un poquitico en este año. Ha sido el año 2024, un año de retos, un año donde han habido problemas, dificultades económicas, materiales, donde han habido pérdidas de seres queridos, donde han habido situaciones económicas difíciles. Bueno, ha sido un año con retos. Nadie nos prometió un año glorioso. Dios nunca ha dicho que nos quitaría los problemas ni las dificultades. Ha sido un año con muchas cosas en el corazón. Bueno, yo quisiera que pensáramos un poquitico cuando hablamos de eso, de los años, del año de retos que tuvimos, del año a través de todas las situaciones que pasamos. ¿Cuál es nuestra más grande necesidad del día de hoy? Y para pensar en cuál es la más grande necesidad del hombre, de la humanidad el día de hoy, pues vayan a las noticias. ¿Qué se encuentran ustedes todos los días en los noticieros, en los periódicos, en las entrevistas? ¿Cuál es la realidad del mundo? A ver, estamos plagados, llenos de tecnología, de ciencia. Hoy ya tenemos drones que nos están haciendo ver cosas que digo, wow, eso se veía era por allá en un futuro muy lejano. Y resulta que ¿cuál futuro lejano? Hoy ya el hombre está llegando al espacio a hacer vuelos comunes que van y vienen. Hoy el hombre hace un poco de cosas que nunca, o de pronto los que vivimos algún día sin tecnología, nunca pensábamos que no fueran a alcanzar. Y hoy estamos abrumados. O sea, hay que admirar la inteligencia y la capacidad humana para tantos logros, tantas cosas maravillosas. Pero independiente de que las noticias siguen dando fe del avance de la ciencia, de la tecnología, de la capacidad del ser humano, hay algo que contrasta con eso. ¿Qué contrasta? La condición y la naturaleza del ser humano. Asimismo, somos abrumados por noticias que son escándalos, que sobrepasan también nuestra imaginación. Hombres llenos de dinero, de poder, que utilizan sus medios y que utilizan todo lo que tienen para acabar la vida de cientos y miles de niños, de adolescentes, todos con sueños de llegar al cine, de llegar al medio artístico, de cantar, ser artistas famosos, de los deportes. Y en todos ellos nos encontramos abusos
de los managers, abusos de los productores de cine, abusos de los productores de televisión, abuso de los entrenadores de deportes, abusos de parte de los padres. ¡Wow! Esta sociedad contrasta. ¿Cómo es que vivimos en medio de dinero, ciencia, tecnología, avance? Pero también eso da fe de una naturaleza humana que cada vez se degrada más. Las noticias hablan de asesinatos. Colombia fue estremecida este año por un asesinato de alguien que mató a su hermano y a su mamá, y que de por medio uno dice, ¿qué estaba pensando una persona? Cuando uno oye la violación de un niño de meses, de años, uno dice, ¿qué estaba pensando tal persona? Cuando uno dice que por una herencia se asesina a toda una familia, ¿qué están pensando? Cuando uno ve que el narcotráfico, en aras de ejecutar poder, acaba con la vida de cientos de personas, ¿qué está pensando la sociedad? ¡Wow! Uno dice, por Dios, hay una necesidad en el corazón del hombre. Y la Navidad viene a decirnos cuál es esa necesidad. La necesidad para los que están sin empleo no es un empleo. Para los que están sin casa no es una casa. La necesidad grande que tiene el ser humano no es tener más recursos o vivir en ciudades más amplias, en casas más grandes, tener tecnología o tener ciencia a la mano. Esa no es la necesidad del ser humano. La necesidad más grande del ser humano se llama la salvación de su alma. Y cuando hablamos de la salvación de su alma, mire lo que está diciendo el anuncio de la llegada de Jesús. Cuando Jesús es anunciado por el ángel, dice, vas a tener un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, en el original de la palabra, si uno va al hebreo, es Joshua. Y Joshua es Jehová salva. Jehová salva. Yeshua, el Mesías, el Salvador. Jesús es salvación. Su palabra no significa otra cosa, ni tiene otro objetivo sobre los hombres. Jesús vino y sanó a los enfermos. Jesús vino y predicó a las multitudes. Jesús vino e hizo muchas cosas, pero tenía un solo objetivo: salvar a la humanidad. Trataron de hacerlo rey, lo llamaron maestro, hacían de él miles de planes. Y Jesús dijo, he venido para una sola cosa: salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque es la grande necesidad de la humanidad. ¿Usted ha pensado, los que ahorita están tristes porque no tienen regalo para sus hijos, usted cree que lo que su hijo necesita es un regalo? Lo que su hijo necesita es un juego para distraerse, o necesita un aparato electrónico para que esté contento. ¿Usted cree? Eso es lo que nos impone la sociedad en la que vivimos. Pero la necesidad de su hijo no es esa. De hecho, por eso es que nuestros hijos crecen sin Dios y sin la necesidad de la salvación. Porque los distraemos con miles de cosas, porque los entretenemos con miles de cosas, pero no hacemos lo que dice la Biblia, que desde niño hay que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, desde que se levantan hasta que se acuesten, cuando van por el camino, cuando se levantan, en todo espacio, dice la Escritura y dice la palabra del Señor. Jesús es anunciado como el Salvador, porque la necesidad del hombre es salvación. Y yo solo quiero tocar 2 puntos en este mensaje de Navidad, porque quiero orar con ustedes, quiero que oremos en familia. Y para eso dice la Escritura, cuando habla de la condición del hombre. El hombre en el jardín del Edén pecó, y cuando pecó, pues separó al hombre de Dios. El pecado tiene como consecuencia que aleja al hombre de Dios. Y así lo dice Romanos en el capítulo 3, cuando habla de la condición del hombre. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad planteada por la palabra de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos caído en esa condición. Y eso lo define muy bien. Me encanta leer Efesios capítulo 2, cuando habla de
de la condición del hombre. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la lista está clara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos para los deseos de la carne, para la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos hijos de ira. Y sigue ahondando la lista en ese Efesios 2, en el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué tremendo, sin Cristo, alejados de Dios, ajenos a las cosas de Dios y sin esperanza. Mejor no nos puede definir la Biblia. Y eso es la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, ¿eso qué trae como consecuencia? La sociedad está reflejada en las noticias diarias. Pero bueno, Cristo viene como una promesa de salvación. Porque en ese mismo Efesios 2 dice en el versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida con Cristo. Cristo viene a ser la salvación para los hombres. Y el versículo 14 de ese Efesios 2 dice que Cristo vino a acercarnos al Padre, a acabar la distancia con Dios, a quitar la separación, la enemistad con Dios a causa del pecado. Por eso Cristo es el Salvador. Y por eso su venida solo nos habla de una cosa: ser el Salvador de tu vida, de tu familia y de la humanidad entera. Eso es lo que nos habla Cristo. Cuando dice, se llamará Cristo porque vino a salvar a los hombres, vino a salvar, lo que significa la palabra salvar. La palabra salvar significa sanar, la palabra salvar significa restaurar, significa salud total. Y eso es lo que Dios quiere producir en tu corazón. Por eso la Navidad no puede ser lo que hemos hecho de ella. Pensar en regalos, en fiestas, en colores, en luces. Háganlo. Pero cuando piensen en la Navidad, piensen en el regalo de amor que Dios trajo a sus vidas. Un regalo de salvación para que ustedes no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Un regalo de salvación para que no muramos en oscuridad, en desesperanza, para que no estemos en nuestras prisiones, para que no estemos en nuestros abarrotes y cárceles que nos hemos creado nosotros mismos. Dejemos que Dios traiga a nuestro corazón esperanza. Ahora, mire y verá que dice, será llamado Cristo Jesús porque Él salvará a su pueblo. Y cuando dice que salvará a su pueblo, hay dos textos que quiero anotar aquí cuando dice que Jesús vendrá a salvar a su pueblo. ¿A qué se refiere? Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es una promesa de salvación y la promesa es para todo aquel que crea. La promesa es para todo aquel que busque, que toque la puerta, que crea que necesita un Salvador en su corazón. Por eso el mensaje de Navidad es, si Cristo vino a salvarnos, yo necesito esa salvación. ¿Puedo ser objeto de esa salvación? ¿Puedo recibir esa salvación? ¿Cómo la acepto? ¿Cómo reconozco a Cristo como el Salvador de mi vida? Es demasiado importante. Y por eso hoy reunidos en familia les invito a que piensen en esto. Juan 10, versos 26 y 27 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si usted no quiere oír este mensaje es porque la Biblia dice, usted no pertenece al pueblo de Dios, porque usted no siente la necesidad de la salvación en su corazón. Y termina diciendo que no solo se llamará Jesús, que salvará a su pueblo,
sino que dice que lo salvará de sus pecados. ¿De qué lo va a salvar? Del poder del pecado. ¿De qué lo va a salvar? De la esclavitud del pecado. ¿De qué lo va a salvar? De la culpa del pecado. ¿De qué lo va a salvar? De las consecuencias del pecado, porque eso es lo que estamos viviendo. Muchos versículos. Voy a leer, dice el cual, Gálatas 1, el cual Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. En ese mismo Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que fueran adoptados como hijos suyos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios. ¿Sí ven de qué vino a liberarnos Cristo? Y por eso vino a darnos salvación. Hebreos 2 dice, por cuanto sois hijos participantes de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Está claro? ¿De qué vino a liberarnos Cristo? ¿Por qué Él es salvación? Porque vino a liberarnos de la esclavitud. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo quiero terminar este mensaje de Navidad? Para que quiero orar por ustedes y quiero que oren en familia. Hechos 4:12 revela una verdad majestuosa con la que quiero terminar y que quiero que se quede en sus corazones. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso cuando Cristo fue anunciado y la Navidad fue anunciada, dijo, cuando Él venga, salvará a su pueblo de sus pecados. La venida de Jesús viene a decirnos que Él quiere traer salvación a tu vida, salvación a tu casa, salvación al mundo entero. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión nos salva, las instituciones nos salvan. Nadie puede venir a ofrecernos lo que solo Cristo Jesús vino a darnos: salvación y vida eterna, a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos del infierno en el que vivimos, a salvarnos de la vida de oscuridad y tinieblas en la que vivimos. Así que yo voy a invitar a todas las familias a que oren conmigo. Sé que están reunidos en Navidad, vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar. Y yo quisiera pedirles en primer lugar a los que han aceptado este desafío esta noche, por ejemplo, si ustedes no han recibido a Jesús y no han tenido un encuentro con Él como familia y están escuchando este sermón y Dios ha hablado a sus corazones y todos coinciden en la necesidad de aceptar a Jesús y aceptar la salvación, arrodíllense conmigo y entreguen sus vidas a Jesús. Díganle: Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, que estoy apartado de ti, ajeno a las cosas de Dios, alejado completamente de las cosas espirituales, pero sé que mediante el nacimiento de Cristo, de su venida al mundo, hoy yo puedo reconocer que estoy en pecado, que me he apartado de ti y que el pecado ha hecho una separación entre Dios y mi vida y mi familia. Pero hoy yo quiero pedir perdón de todos mis pecados, decirte que me arrepiento de todo corazón y quiero invitar a Jesús a que sea el Señor, a que tome el control, el gobierno y la dirección de mi vida. Dígale: Jesús, entra a mi vida, toma el control, sé mi Señor y mi Salvador y renueva mi vida cada día en el nombre de Jesús. Ahora quiero que los padres oren por los hijos. Vamos, es un día de Navidad. Voy a invitar a los hijos, arrodíllense y le voy a pedir a los papás que oren por ellos. Cuando sus hijos estén arrodillados, bendíganlos conmigo. Dígale: hijos, los bendecimos, oramos por ustedes. Oramos para que este año, que Dios fue bueno, que los cuidó, que les permitió terminar el año,
Dios corone sus vidas de bien, de bendición, de salud, de paz y de gozo. Bendiga a sus hijos. Sus hijos necesitan su bendición. Dígale: hijo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te guarde, que Dios te cuide, que sigas creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, pero también delante de Dios. Que tu vida crezca en el conocimiento de Él y de su palabra, y que te afirmes en los caminos del Señor. Bendice la vida de tu hijo. Dile que Dios te guarde, te sustente y que Él siempre esté en medio de tu corazón. Dele un abrazo a sus hijos, abrácelos, déles un beso, dígale: te amo, hijo, te amo, hija, Dios te bendiga y Dios te llene de su plenitud y de su presencia. Ahora le voy a pedir a los hijos que rodeen a los papás y oren por ellos. Señor, gracias por nuestros papás. Los bendecimos, gracias por su vida, gracias por su amor, gracias por lo que hacen por nosotros. Permítenos honrarlos, quererlos, obedecerlos y que ellos siempre sean una bendición para nosotros. Cuida sus vidas, su salud, su trabajo, llénalos de toda clase de bendiciones y aproveche para abrazar a su papá, a su mamá, pedirle perdón si ha sido desobediente, grosero. Cualquier situación, abrácelo y dígale: mamá, papá, perdónenme, los amo. Y ahora déjenme orar por ustedes. Ahora como familia, júntense todos juntos y déjenme orar. Señor, yo bendigo estas familias. Bendigo estas familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo error quedó en el pasado, todo pecado quedó en la cruz de Cristo, todo lo que no sirvió quedó atrás. Y ahora en el nombre de Jesús, confesamos que tú estás con nosotros como familia, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú estás con nosotros, nos libras del mal y del maligno. Que Dios les bendiga, les cuide, les sustente, que su presencia esté con ustedes, que el favor de Dios los alcance. Yo bendigo esta familia para que sea guardada del mal y del maligno, protegida bajo la sombra de las alas de Dios. Yo bendigo esta familia para que tenga bendición en su alacena, en su canasta, en su nevera. Yo bendigo esta familia para que haya salud, vida y vitalidad. Yo bendigo esta familia para que crezcan en la fe y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Feliz Navidad para todas las familias. Feliz nacimiento de Cristo en el corazón. Feliz salvación para todos, porque ese es el mensaje de la Navidad. Salvación para el mundo entero. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga de parte del Ministerio Maná, de toda la familia Maná. Feliz Navidad. Dios los bendiga, los cuide, los guarde y que cada día sigan creciendo en esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo.
Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.